el colectivo Andersen, pero ustedes son dos. ¿Un colectivo dos o esto No, 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 un cómo es? colectivo es más grande. No es que seamos cientos, pero bueno, sí es un grupo bastante más amplio. Sí. Sí, 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 no sería imposible organizar las cosas que organizamos. Luz Caballero, Zoraida Rodríguez, Buenos días. buenos días. Buenos días. Cuando, fíjense si ustedes llevan tiempo, que cuando yo di mi primer curso de formación en Telde, fue porque tuve que sustituir a Luz en Ah, un sí, curso de formación, aunque nunca te lo había contado. no. Me llamaron, Luz no puede, hay no sé cuántas personas apuntadas, necesitemos, y yo, ¿cómo voy a sustituir yo a Luz? Bueno, tampoco era muy difícil. No, no, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo, Zoraida, cuánto tiempo, Luz, rodeada de literatura infantil? Pues yo caí en especializarme un poco en la literatura infantil casi por casualidad. En el año 88 me llama Marino Alduán para que me incorpore a educación compensatoria. Entonces, en el Lazo, en el equipo del Lazo. Vamos por los colegios de la zona y todos los profesores de los colegios los que nos pedían era, ay, apoyo en la lectura, ay, tenemos muchos niños que se retrasan. Y claro, éramos tres. ¿Qué apoyo puede dar a 7 colegios, 3 personas? Dijimos, no puede ser apoyo de sacar al niño de la clase para que lea. Tenemos que buscar otra alternativa. Entonces empezamos a hacer actividades de literatura infantil, es decir, a través de un libro que el niño le interese, que el niño haga juegos, juegos literarios, también manualidades, ¿por qué no? Y que le apetezca leer. Entonces, así fue como empezamos a trabajar el tema de la literatura infantil y un poco después pues ya creamos el colectivo. En mi caso, casi que fue por lo obligada, ¿no? Porque yo estaba estudiando magisterio y Genoveva, una profesora de didáctica de la literatura, nos plantea a la clase ir a contar cuentos para el Día del Libro Infantil y Juvenil. Y entonces yo me apunté porque me subía la nota. Y sinceramente. Y entonces allí me encontré con Luz. Para quienes íbamos a contar los cuentos era para el colectivo Andersen. Y yo me quedé. Y yo me quedé y a partir de entonces, pues, Pues mira si hace años que somos amigas. desde el 89. Desde el 89 me quedé y empecé a colaborar con ellos y ya profesionalmente me empecé a dedicar también en la escuela y en otras tareas que he desarrollado. Yo sé que la obra del Principito es muy importante para ustedes. ¿Con qué personajes se identifican? Yo con el zorro. ¿Sí? Pues a mí me cuesta, es como elegir el personaje. Ya me quitó el zorro, entonces yo tal vez me quedaría con el Principito, fíjate. Sí. Sí, porque creo que es un personaje que va creciendo en la obra, toca muchos palos, puede ser, se acerca a todo tipo de personas, puede ser un referente para los niños, puede ser un referente para el adulto. Entonces me quedaría con el Principito. Y como no me lo quito. No, yo el zorro porque tiene un punto salvaje, un punto... Sí. a mí, por ejemplo, cuando salgo de viaje con amigos y tal, siempre planteo, hay momentos en que quiero estar sola. Me apetece echarme a caminar sola y en casa también. Entonces el zorro tiene ese punto salvaje, pero a la vez amable con el niño, ¿no? De todas maneras, el zorro es un fennec y yo la primera vez que vi un fennec, bueno, mentira, la primera vez que lo vi fue en un zoológico que había en el Parque Dorama, pero no sabía ni que era un fennec ni qué era, yo era muy chica. Fue en el desierto del Sahara y me impresionó tanto que es una cosa que se me ha quedado ahí. Llevamos, esta es la segunda temporada en la que hablamos de conversaciones de literatura infantil y juvenil, y cuando planteábamos esta serie, yo creo que no éramos del todo conscientes del recorrido que iba a tener, y nos hemos ido dando cuenta a medida que hemos estado entrevistando a diferentes personas, conversando, que es necesario seguir hablando de literatura infantil y juvenil. Y me gustaría saber por qué ustedes consideran que realmente esa necesidad sigue vigente hoy en día.
¿Por qué es necesario hablar de literatura infantil y juvenil? Porque hay niños. Mientras haya niños, creo yo, hay que hablar de literatura infantil y juvenil, porque los niños necesitan la literatura Sí, infantil. pero las fronteras se están rompiendo. No es la literatura con esos márgenes que Vale, teníamos sí. antes, ¿no? La frontera yo creo que siempre hay niños que la han roto y hay niños que han leído literatura que no era considerada para ellos a lo largo de la historia. Hay libros que no se escribieron para niños y los niños se han apropiado de ellos. Ujú. El Principito mismo, el autor, no me sé bien la frase, pero dice que no quería que su obra se tomara a la ligera, ¿no? Sin embargo, muchos niños hoy en día, también es verdad que contamos con los medios de las nuevas tecnologías que acercan muchísimo y hacen adaptaciones que son más fáciles para llegar a los más chicos, ¿no? En este caso, a través de la película del Principito, muchos han conocido al Principito y después a lo mejor la han leído. En mi caso, que este año en el colegio lo estamos trabajando muchísimo, los niños que ya conocían el Principito era a través de la película, pero están leyendo ahora la obra y les está encantando, ¿no? Porque es más pausada, vamos reflexionando. Entonces, yo creo que mientras haya niños, hay que trabajar la literatura infantil y juvenil. Y luego las fronteras las ponemos los adultos, yo creo, y los adultos y a veces por un sentido comercial de la historia, ¿no? Eh, si eliminamos eso, el libro puede ser, cualquiera puede leer un libro, bueno, Sí. vamos a poner un libro de literatura. Un chico también puede leer un libro a lo mejor en un momento que no está pensado para ellos, ¿no? Y un adulto, yo leo literatura infantil y juvenil. Mi biblioteca de lo que está surtida, tengo también literatura para adultos, pero la parte más grande es de literatura infantil y juvenil. Sí, perdona, Sí, sí, sí. no, aparte de lo que ella comenta, porque a mí me parece que el proceso de lectura en papel, bueno, puede ser en papel o puede ser en pantalla, crea una forma de pensamiento. El problema es que hoy día las nuevas tecnologías, que yo no repudio de ellas, pero hay que saberlas utilizar. Entonces, cuando los adultos entramos en las nuevas tecnologías y los niños también, de repente vas saltando de una cosa a otra. Tocas una cosa, ¡ay! Y saltas a otra. Entonces, eso crea otro tipo de pensamiento. El pensamiento que te da la lectura es necesario. Yo creo que sigue siendo necesario para tener una comprensión y un criterio propio. Entonces, para que el adulto lea, es necesario que el niño se acostumbre a leer. Y para que el niño se acostumbre a leer, hay que leer buena literatura. Porque frente a la batalla, antes decíamos que la televisión era un enemigo de la lectura. No tiene por qué ser así. Las nuevas tecnologías tampoco. Pero claro, con lo atractivo que pueden ser las nuevas tecnologías, porque además tienes imágenes, porque tienes color, porque tienes sonido, si a un niño le pones en las manos un libro que se te cae, pues no vas a conseguir que lea. Por eso es importante seguir hablando de literatura infantil, seguir buscando los buenos escritores, los buenos ilustradores, porque en el caso sobre todo de los más pequeños, el papel de la ilustración también es importante para que se acerquen al libro, ¿no? Es curioso porque ustedes hablabas antes cuando empezaste por esa zona sur de Las Palmas, ¿no? Sí, sí. Comentaste a visitar a los centros y ahora estábamos hablando de las nuevas tecnologías. Ha pasado mucho tiempo. ¿El colectivo sigue manteniendo los mismos objetivos cuando empezó con esas necesidades que se encontraron en el cono sur a las necesidades que tienen ahora los nuevos lectores de ser más conscientes de lo que están leyendo o de ser más pausados en su ritmo de lectura? Las necesidades han cambiado y por lo tanto el colectivo también ha cambiado en sus objetivos, o hay una esencia que no cambia. Yo creo que hay una Hay esencia una que no esencia. cambia, que el libro es fundamental para nosotros, porque para lo otro ya hay mucha gente. Y a veces tenemos que competir con esa gente y hacerles ver que no, que el libro sigue siendo un instrumento fundamental. Y además es fundamental el objetivo inicial, aunque yo no estuve en los inicios, pero
era difundir la literatura, ¿no? Entonces ese sigue siendo el objetivo para nosotros. Es verdad que además no solo nos apoyamos, sino usamos nosotros también las nuevas tecnologías. Este año tenemos Instagram. O sea, no podemos, porque nos ayudan, Claro. nos ayudan. Son un soporte más, pero seguimos trabajando para acercar la buena literatura, que era lo que comentaba antes Lu, la literatura, porque tiene que ser buena la que se le ofrece a los niños, si no, a lo mejor sí que los perdemos como lectores. En eso tenemos que ser exquisitos los profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos que exigirnos, ¿no? Leer mucho para poder seleccionar lo que se le lee a los niños y ofrecérselo, aunque ellos a veces también eligen otras cosas, ¿no? Porque las bibliotecas están ahí, los niños se acercan y van eligiendo por su propio criterio, pero cuando le acercas un libro tienes que estar seguro de que el libro puede llegar y le va a funcionar y tiene una calidad literaria y también, como decía Lu, de ilustración, ¿no? Porque con la ilustración se lee muchísimo y se aprende muchísimo con el álbum ilustrado. Y luego también no creer que solo hay que leer la última novedad, por el hecho de ser novedad. Por supuesto tenemos que estar al tanto de lo que va saliendo, porque la vida va cambiando, porque lo que le cuentas a los niños no es lo mismo que le cuentas a un niño del siglo XXI que a un niño del siglo XVIII. Pero sin olvidar que la buena literatura puede ser interesar también a un niño de hoy en día. Yo recuerdo una profesora de la universidad que nos comentaba que cuando le recomendaba a los alumnos un libro, decía, señor, esto está publicado en el 70 y pico, ya, esto. Entonces, no importa la fecha en la que esté publicado, es como decir, no vamos a leer a Galdós porque, oye, ¿qué nos va a decir Galdós que es tan viejo? Pues con la literatura infantil pasa lo mismo. De alguna manera, y sin intentar ser pretencioso, porque somos un colectivo, pero tampoco somos 800, pues sí podemos, o intentamos por lo menos, poder ser de alguna manera un asesoramiento a profesores. Nosotras somos profesoras, nos hemos dedicado a esto y por lo tanto ese es un marco que nos ha interesado y hemos estado. Pero muchas veces tú no tienes tiempo de leer todo lo que las editoriales te traen, todo lo que sale y tal. Entonces, bueno, podemos hacer una criba y ofrecer. Y una parte de nuestro trabajo también es ofrecer la literatura canaria, porque ahora menos, pero al principio, si era canario, mejor un peninsular, ¿no? Una cosa que tiene más difusión. Entonces, no, hay muchos libros extranjeros o peninsular que se te caen de las manos, y hay mucho canario muy bueno, ¿no? Entonces... Sí, es algo que ha salido en otras conversaciones y como los docentes, con lo que estás comentando ahora, Luz, a veces nos tiramos sobre nosotros mismos, nos echamos más piedras en nuestra mochila. Incluso le exigimos al autor canario, por ejemplo, adquiero el libro si vienes a visitarnos, cuando por ejemplo esa exigencia no se le hace a un autor que vive en la península o un autor que es traducido. A nosotros se nos exige... creo que de otra manera, se nos exige diferente. Sí, y además es un poco pensar, porque hombre, de la literatura infantil aquí en Canarias no creo que viva nadie, pero no deja de ser un aspecto de tu vida. Entonces, otra cosa es que te dediques solo a eso, que la editorial te tenga y te tenga moviéndote y te dé un sueldo por eso, y entonces sí tengo la obligación. Pero o tienes que abandonar parte de tu trabajo, pedir permiso para ir a los colegios, no se valora, los cercanos no se suele valorar. Y de todas maneras también cuando a los colegios llegan autores, el maestro, si se le ofrece un libro bueno, si le ofrece un libro bueno al niño, vuelvo a insistir en la idea, da igual si es canario, la importancia de que sea bueno. Luego hablamos del siguiente paso. El maestro lo que quiere también es aprovechar y que el niño conozca a un autor, es mucho más fácil si es canario, porque eso motiva muchísimo. Cuando un niño conoce al que escribe y al que ilustra, nosotros hemos hecho muchísimo en la escuela, ¿no? Y tú me imagino que también la cara de los chicos, ¿no? Y cómo después siguen buscando ese autor y tal.
debería o a lo mejor existir de alguna manera programas sí, programas que nos ofrecieran a las escuelas la posibilidad de que ustedes, los escritores canarios y los ilustradores, se acercaran más a la escuela, porque sería mucho más fácil para el docente motivar hacia la lectura, ¿no? Pues a ver si alguien escucha estas conversaciones, porque son motivos que se vienen repitiendo desde que hemos empezado, desde que hemos empezado Es esta que serie. son reales, Son reales, son necesidades son reales. necesidades reales. Porque hay esa brecha, en los últimos índices de lectura lo demuestran, cuando el joven, el niño pasa a la edad adulta, hay un crack, hay muchos niños que leen, motivados por esos trabajos que se hacen en las escuelas y por esos profesionales que gustan de buena literatura, pero cuando pasan a la vida adulta parece que hay un desenganche. Nos bajamos del tren, dejamos de leer o dejan de leer muchas personas que antes lo hacían. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué sucede? Pueden suceder pueden ser muchas las causas, ¿no? Cuando el niño ve en su casa también que se lee, es mucho más fácil que se continúe con esa afición, ¿no? Porque si a veces en la escuela se asocia con una actividad de escolar, no como de placer o de gusto. No se termina de ver como, pues a mí me gusta leer y voy a leer, ¿no? Me voy a disfrutar en cualquier momento, en la escuela, en mi casa. Se asocia como eso, como un momento escolar. Si lo ves en casa es más fácil que de alguna manera se te convierta en una afición, ¿no? Luego la adolescencia, ¿qué es la adolescencia, no? Y cada adolescente tiene su ritmo. Yo tuve una hija adolescente que leía mucho de niña y durante la adolescencia leía bastante menos. Y ahora ya, bueno, está dejando la adolescencia atrás y empieza otra vez a leer, ¿no? Pero su bagaje estaba ahí, ¿no? Porque nos había visto a su padre y a mí toda la vida leyendo y sigue viéndolo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Las familias, también hay que fomentar en las familias también se lea, pero si tú ves a tu padre siempre con el móvil o con una tablet, es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, después, también como profesionales nosotros de la docencia, yo pienso que tenemos algo de responsabilidad, porque de alguna manera abandonamos al niño. A veces, cuando vemos que se va haciendo grande, ya no les leemos. Yo eso me di cuenta hace unos años. Yo ahora a los niños grandes todos los días les leo, porque siguen disfrutando de eso. Porque de pequeños les leíamos todos los días. Yo soy maestra de infantil y mientras estuve en infantil, todos los días hacíamos la hora del cuento. Luego ya desde que pasan a tercero, pues tienes que enseñar muchas cosas, no te da tiempo y de vez en cuando cuentas un cuento, ¿no? Entonces, como profesionales nosotros también lo vamos abandonando a medida que van creciendo en ese aspecto. Yo creo que lo de leer en voz alta a los chicos en la escuela hay que retomarlo. También creo que hay que hacerlo, ¿no? Y luego en la secundaria, pues hay que esperar que se les pase la edad y que mientras tanto ofrecerle la oportunidad de acercarse a autores magníficos, que los hay también para esas edades, y que conozcan obras que les pueden interesar por la temática, por los momentos que están viviendo, ¿no? Que es muy especial, y que mantener un poquito la llama, ¿no? Mantener un poquito la llama, porque si está mantenida, yo creo que después surge otra vez. Yo creo que hablando acerca de lo que ella dice, lo que los niños ven en sus casas, por ejemplo, supongo que más gente también lo habrá hecho, pero yo en el último colegio en el que trabajé, que tenía muy buena relación, porque me adjudicaron un curso y yo llegaba nueva y llegaba de la política, entonces deja no ponerte muy exigente para que no te miren raro. Me tocó el curso en el que estaba toda la directiva del APA. Entonces tuve muy buena relación con ella y lo que hice fue crear un club de lectura de madres. Y entonces mezclar textos cortos, en concreto uno de Galdós, y luego también lo que sus niños leían, lo leíamos nosotras, para que ellas entendieran por qué le daba esos libros a sus hijos. Entonces eso también es bueno porque ponen en valor que los niños lean. Yo recuerdo de pequeña, mucha gente me decía que déjate de leer y ponte a estudiar. ¿Entiendes? Como si leer fuese perder el tiempo. Incluso, aparte de leerle a los niños en voz alta,
que los niños lean en voz alta, También. porque ahí es donde te das cuenta si estás sabiendo leer o no. Leer en voz alta, ellos se dan cuenta de sus fallos en la lectura, ¿no? No en la lectura, en la comprensión de lo que están leyendo. Y momentos para que ellos compartan, de momentos de leer que ellos compartan, ¿no? Por ejemplo, en nuestro cole hacemos los padrinos lectores. Los grandes leen a los chicos le leen a los grandes, traen su libro, tal. Entonces, eso también ayuda a mantener esa llamita, ¿no? Lo que te decía, que es importante. Bueno, tenemos que seguir. Está claro que tenemos que seguir. No sé si las instituciones, ya me dirán ustedes qué piensan, le dan la importancia que se merece a la literatura infantil y juvenil en el marco de todo lo que estamos hablando. Y si fuese así, ¿se puede hacer una política real de fomento de la literatura infantil y juvenil? Mira, yo creo que como en todas las áreas, va a depender un poco de la sensibilidad del político hacia ese tema, sea la literatura infantil, sea la música, sea el medio ambiente. Va a depender un poco de lo que cuando llegas al cargo traes en tu mochila. Pero yo creo que sí se puede y además se debe. Yo creo que cada vez más, pero también depende de la gente que nos dedicamos en alguna manera, sean escritores, sean profesores, seamos promotores de saberle explicar a los políticos la importancia que esto tiene. Y creo, por supuesto, que son fundamentales campañas, pero no campañas que duren 3 días, sino, bueno, campañas mantenidas en el tiempo, promocionando a los escritores, a los ilustradores, haciendo, pues bueno, yo no sé, por echarnos un poco, haciendo cosas como un concurso de sellos a partir de un libro. O sea, hay que meter el libro en todo, no solo en la biblioteca. ¿Por qué no con los comercios, que el comercio de ropa promocione el libro? O sea, que el libro puede estar, pero claro, eso requiere de gente que crea realmente en ello y que sepa ser creativo. Siempre que tengo estas conversaciones me emociono, porque yo empiezo, y yo estoy seguro que el equipo que está detrás de las cámaras también le pasa lo mismo, porque vamos observando cómo las personas que entrevistamos, con las que hablamos, les va cambiando la mirada, porque cuando hablamos de lo que amamos, se nota. Y entonces me gustaría que ustedes acabaran la entrevista, y por eso yo les voy a dar las gracias ya, y les quería hacer una pregunta muy personal. ¿Qué leían cuando ustedes eran niñas? Uy, Yo leía 2 tipos de libros. Unos eran los que me traía mi madrina, que era catalana, estos que tenían el texto y luego un cómic al lado, el mismo texto, un cómic. La editorial esta, yo no sé cómo, no recuerdo, pero es la editorial que había en aquella época. Y paralelamente a eso, y hay un cuento que me trabó desde pequeña, porque era un jardín que iban a una fiesta y entonces cada flor representaba un carácter. Y la ortiga era horrorosa. Y fíjate tú, que con la de años que ha pasado, y todavía recuerdo el cuento y recuerdo los dibujos. Y paralelamente a eso, yo lo que leía era hazañas bélicas. Cuando lo digo, la gente se extrae. Es que yo solo tengo un hermano que me lleva 17 años. Y era lo que él leía, entonces estaba en mi casa y yo lo leía. Pues hazañas bélicas y eso, eran mis lecturas de pequeña. pues en mi infancia no tenía libros a mi alrededor, fíjate. Los de la escuela, pero no en casa no. Yo soy de Artenara, familia de agricultores, no tenía libros y además mi madre, la familia de la gente que me rodeaba adulta, era de las que si me veía leyendo, primero haz lo que tienes que hacer y después leer, ¿no? Yo me tenía que esconder para leer. Si yo robaba libros, yo era de las que robaba libros, iba a casa de mis primas y cogía, a los 12 años voy a terminar la entrevista bastante fatal porque es que lo que leía era Marcial Lafonte Estefanía, que era lo que podía, de verdad, que era lo que en casa de mis primos, que eran mayores que yo, había, o Corín Tellado, empecé yo a leer, ¿sabes? Luego ya cuando en la escuela recuerdo que entramos un grupito de amigas y un chico había
nos quisimos poner en marcha la biblioteca en séptimo de GB y ahí empecé a leer El barco de vapor, la colección, la serie roja y bueno, y para mí se abrió el mundo, ¿no? Para mí se abrió el mundo y a partir de entonces ya pues... Pero yo he sido de las que me he aficionado a la lectura por negación. Como me lo negaban, porque también puede pasar, ¿eh? Que hay gente que se aficiona por negación. A mí me ocurrió esto. Bueno, pues agradecerles el que hayan compartido las experiencias y las vivencias con nosotros. No, muchas gracias a ti por permitirnos explicar cuál es nuestra pasión. Y por la labor que están haciendo, que también hay que destacarla. Es muy importante Efectivamente. para seguir en la lucha, entre todos, contribuir como podamos. Bueno, gracias. De nada.